Hola hermanos, hoy día quiero compartirles un mensaje que yo creo que es muy útil para todos nosotros, sobre todo en este momento que a veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas, por qué vienen enfermedades, por qué viene esta pandemia. Quiero que sepan que el título de este mensaje es Fortalezas Espirituales Demoníacas y tiene por motivo entender cómo nosotros podemos ser usados por el enemigo sin darnos cuenta. Pero ante eso tenemos un justo sumo sacerdote, perdón, que nos liberó del pecado. Y, y como subtítulo, este mensaje también tiene las puertas abiertas, es decir, las puertas que nosotros vamos dejando durante nuestra vida para que el enemigo, el diablo, crea que tiene autoridad o que se siente dueño de nosotros al tener puertas abiertas, es decir, como que le damos el paso, como cuando la gente se toma un lugar, asimismo se toma el lugar que somos nosotros, el diablo, para poder adueñarse de lo que nosotros somos. Entonces, primero quiero que revisemos un texto de la Biblia que está en Proverbios 21-22 y dice, el sabio conquista la ciudad de los fuertes y arrasa las fortalezas en las cuales ellos confían. Y aquí quiero que pongan atención y quiero volver a leerlo y dice, el sabio conquista la ciudad de los fuertes. Es decir, aquí podemos referirnos a que la ciudad de los fuertes, que son los demonios, y arrasa las fortalezas en las cuales ellos confían. Y quiero explicarles de a poco para que entiendan a qué se refiere este texto, ya que más adelante también se ve respaldado por las palabras de Jesucristo en algunas alusiones que él hace también cuando dice cosas en el texto, en su palabra. Ya quiero primero, referente a este mismo texto, que ustedes se imaginen cómo son las fortalezas. Las fortalezas son como ciudades o castillos que son encerrados con murallas fuertes, grandes, y aparte de esas murallas también a veces están rodeados por aguas, por zanjas donde echan cocodrilos, serpientes, animales venenosos y mortíferos para que la gente o otro ejército no se apodere de la ciudad, ¿ya? Y lo mismo hacen los demonios y el diablo con nosotros, dentro de nuestra alma, cuando le dejamos puertas abiertas. Es decir, que forman fortalezas o torres, eh, donde ellos creen ser dueños de nuestra alma para poder acusarnos y así traer nuestras enfermedades, dejar entrar más pecado del que nosotros cometimos alguna vez, ¿ya? Pero la diferencia, y aquí está con otras personas, porque nosotros vivimos lo mismo que todas las personas en el mundo, es que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que Él puede romper cadenas espirituales que nosotros tengamos del pasado, ¿ya? Y para que entiendan esto de la torre, del castillo, de la fortaleza demoníaca que ellos van creando, quiero que sepan que la torre o la fortaleza están compuestas por varias partes. Primero las vigas, también tenemos las columnas, también tenemos los morteros o los morteros que son como lo que va a reforzar las columnas, ¿ya? Y cada una de estas cosas tiene su significado. Por ejemplo, las vigas vienen a ser hechas por herencias espirituales, por pecados hereditarios, es decir, por pactos, consagraciones que hayan hecho nuestros antepasados. Es decir, todos tenemos un familiar que en algún momento o son de otra religión
o de otra congregación y creen en santos, por ejemplo, y consagraron la vida de una persona o de nosotros mismos a santos que ni siquiera sabemos a quién le están consagrando nuestra vida, para que nos salve cuando el único que sabemos que tiene el poder para hacerlo es Jesucristo. Estas fortalezas entonces están hechas primero por los pactos, por las consagraciones, por las creencias erróneas, equivocadas que hay en el pasado. Es decir, que podemos haber formado nosotros en nuestra vida, el decir, eh, no sé, esta enfermedad me llegó a mí, es lo que el Señor quiere y la voy a sobrellevar así. Son creencias equivocadas porque el Señor no te manda las enfermedades, no quiere que tú estés enfermo, quiere bendición para ti, sino que son estas cosas, estas puertas que nosotros vamos dejando abiertas, las que dejan entrar enfermedades, las que el diablo usa para poder enfermarte, para poder confundir tu mente y hacerte creer que el Señor no quiere bendición para ti. Ya también tenemos, aparte de las vigas, como les decía yo, que son las creencias equivocadas, también tenemos las columnas, que son nuestros propios pecados, no solamente las maldiciones generacionales. Y son los pecados como el robo, el enojo, los pecados sexuales, las ligaduras del alma, que son cuando tenemos sexo prematrimonial, es decir, antes de casarnos y nos involucramos con personas y, y esas ataduras son muy difíciles de deshacer porque por algo el Señor hizo un diseño del matrimonio, porque se unen tu alma con la de tu esposa o esposo y el Espíritu del Señor. Entonces cuando nos involucramos con otras personas antes de casarnos sexualmente, se ligan nuestras almas y acarrean pecados no solamente de nosotros, sino también de la otra persona. Y a veces no sabemos con qué otras personas estuvieron nuestras parejas o pololos, y más pecado acarrea a nuestra vida, más enfermedades, ¿ya? Y también tenemos dentro de las características de estas fortalezas los morteros, que son como estas extensiones metálicas que van a reforzar las vigas, las columnas, para darle más firmeza a los pisos, a los techos, ¿ya? Y dentro de eso tenemos las heridas emocionales que pueden haber sido causadas por un abandono familiar, por un padre, una madre, por noviazgos rotos o matrimonios, perdón, destrozados, que es a lo que quiere apuntar como blanco el diablo para poder, como objetivo, detener el avance de la obra del Señor. Por ejemplo, su principal propósito es poder afectar a la iglesia. Es decir, una vez escuchaba una predicación de un pastor y decía, eh, cómo entender el pensamiento del diablo para saber cómo evitar esas cosas. Es decir, si yo fuera el diablo, ¿qué haría primero para detener el avance de la iglesia? Primero atacaría a los pastores, eh, después a los matrimonios de la iglesia. Tenemos que ver que si ustedes no han notado que son tan importantes en la iglesia, una pieza fundamental que el Señor ha puesto ahí, que son como los pilares que afirman también la iglesia y la obra del Señor, el diablo quiere poder afectarlos y separarlos, ¿sí? Y también, por último, de las fortalezas tenemos los ladrillos. Los ladrillos que son los demonios que han entrado en tu vida, que tú no te has dado cuenta a través de los pecados generacionales y los pecados propios y los errores que nosotros hemos cometido, y que creen tener el derecho de estar aquí, dentro de ti, o en tu mente y en tu corazón. Entonces cuando tú caes o te equivocas, claro, ellos dicen, yo tengo el derecho de estar aquí porque tú hiciste esto.
Entonces ellos creen que son dueños de nosotros, pero no saben que, o ellos tienen muy claro, ¿sí? Que Cristo Jesús se sacrificó por ti para darte vida eterna. Te compró con precio de sangre bendita y te apartó y te limpió del pecado. Y dice su palabra que por sus llagas fuimos sanados. Entonces no tienes que olvidar eso porque a veces los demonios se aprovechan cuando tú no estás firme en lo que el Señor te ha dicho. Y después quiero decirle que los demonios por sí solos son débiles. Como dice su palabra, la ciudad de los fuertes. El sabio conquista la ciudad de los fuertes, es decir, en grupos. Los demonios son fuertes cuando están en grupos y confían en las fortalezas que ellos han creado por causa de nosotros mismos, de nuestros pecados. Es decir, pecados generacionales, maldiciones generacionales o pecados de nosotros mismos. A lo mejor podemos haber tenido un padre golpeador o alcohólico, una madre que tenía la autoestima muy baja y se dejaba golpear por el esposo y golpeaba también a los hijos. Y eso se va traspasando de generación en generación y a veces no cortamos esos lazos. Y a veces llegamos a involucrarnos o somos novios o esposos o esposas de personas que son de la misma forma como fueron nuestros padres con nosotros. Entonces, el diablo sabe esto, que son fuertes cuando son en grupos, porque el Señor te dice en Juan 4:17 dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Y esto se puede aludir tanto a una familia normal cristiana como nosotros y también a la iglesia. Es decir, cuando el diablo logra su objetivo, cuando logra destrozar un matrimonio, cumple su propósito, es decir, detener el avance de la obra del Señor o fracasar en el propósito que uno tiene para ir avanzando como hijo de Dios en la obra. En Lucas 4:18 dice, ustedes dicen que mi poder viene de Satanás. Esto lo dijo Jesucristo cuando los fariseos le preguntaron con qué autoridad hacía esto y de dónde venía su poder. Y, y él le dijo, ustedes dicen que mi poder viene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, es decir, que ellos acusaban al Señor de que sacaba demonios en el nombre del diablo. Entonces él le contestó esto, si yo sacara demonios en el nombre del diablo, está combatiendo contra sí mismo, pelea contra sí mismo. ¿Cómo puede sobrevivir su reino? Les preguntó, para que ellos se dieran cuenta que las obras que hacía no eran del diablo, sino eran ordenadas por el Padre. Entonces los demonios son rebeldes, son mentirosos, pero en estrategia militar son muy inteligentes. Es decir, ellos se agrupan cuando tú, por ejemplo, peleas o discutes con tu familia, tú puedes mentir o tu papá se puede enojar y se van contestando ustedes mismos ni se dan ni cuenta, pero se contestan feo o va quedando el rencor o cuando una persona es orgullosa y no reconoce sus errores, al final los demás van generando rencor contra ese familiar y le responden de la misma forma o nunca ocupan la verdad, que es lo que dice el Señor, que la verdad te hará libre. Pero ellos son inteligentes porque ocupan esto y, y son fuertes cuando están en grupo, es decir, cuando está el espíritu o el demonio ahí del engaño, de la mentira presente en ti y llaman al otro que está en la otra persona, por ejemplo, el del orgullo, y así se van juntando y hacen como un ejército, un ejército, un grupo fuerte donde ellos se refugian, como decía el texto al principio, la ciudad de los fuertes. El sabio arrasa la ciudad de los fuertes. Y en Lucas 11, del 14 al 21, dice, el Señor, cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio,
sus posesiones están seguras. El diablo quiere que cada uno de nosotros seamos su palacio, porque él quiere morar en ti para apartarte del Señor. Y Jesús te dice en una parte de su palabra, no le den lugar al diablo, es decir, ustedes no hagan cosas que le den el derecho a ellos de estar ahí, no vean cosas que trastornen su mente y que le den el derecho de estar ahí, no hagan, ustedes mismos no dejen puertas abiertas para que el diablo crea que tiene el poder sobre ti, que es dueño de ti, porque no es así, es Jesucristo el que te compró a ti, por su sangre, y su Espíritu Santo está en ti. Y Lucas 11 del 14 al 22 dice, pero cuando viene, ojo con esto, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que él confiaba y reparte el botín. Me imagino que estarán pensando a quién se refiere esto. Aquí estamos haciendo referencia a Jesús. Jesús te dice que Él es mucho más fuerte que todos esos demonios, que el diablo, que Satanás. Y Él puede pelear y arrebatarle todo al diablo. Entonces, no basta solamente con creer en el Señor, con aceptar a Cristo, sino que es necesario que trabajemos con Él, es decir, darle el permiso para que te examine, para que te diga, en esto estás fallando, en esto tienes que dejar de lado, en esto tienes que cambiar. Darle la autoridad a Jesús, porque Él es tu pastor, para que te muestre cuáles son las cosas que tienes que ir cambiando. Debemos identificar cuáles son los pecados generacionales y los pecados propios que le están dando una puerta abierta al enemigo. Nosotros tendemos a imitar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, en algunas acciones, porque a veces repetimos las mismas cosas que nuestros padres hicieron con nosotros, los hacemos con nuestros hijos o nuestros nietos. Y, y nosotros tenemos que ir trabajando de a poco con esas características que tenemos que cambiar, porque Jesús dice en la Biblia que se hizo maldición para romper las maldiciones en nosotros. Es decir, una vez que tenemos a Cristo en nuestra vida, ya esas maldiciones generacionales no nos pueden afectar. Es decir, nosotros le damos el lugar al Señor en nuestro corazón para que rompa esas maldiciones. Y tenemos que ser curiosos, investigar cuáles son las maldiciones generacionales que hay en nuestro linaje y cómo romperlas. Bueno, y el paso siguiente es poder confesar nuestros pecados cuando ya los identificamos. Confesar, por ejemplo, que nosotros fuimos malos con alguien, que molestamos a alguien, que hicimos daño en algún lado, que le mentimos a nuestros padres, que le desobedecemos a nuestros padres. Tenemos que confesar cuando identificamos cuál es el pecado que está dejando una puerta abierta. Y por así decirlo, tenemos que sacar la basura, es decir, lo que le da el derecho al enemigo de apoderarse o de sentirse que es dueño de tu vida. Tenemos que sacarlo de nuestro ser. Y se trata de arrepentirse, es decir, una vez que ya lo identificamos, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Él, confesar lo que hicimos y cambiar nuestra mente. Es decir, que tenemos que buscar la sanidad emocional, porque todo nos afecta a nuestro cuerpo. Y después de eso, tenemos que renunciar a las creencias equivocadas, es decir, yo no puedo creer que Dios quiere cosas malas para mí, o que a veces, como escuché, por ejemplo, en otras personas que son de otras ciudades, una vez conversaba con un caballero y me decía, pero si Dios es bueno, ¿por qué deja que pasen todas estas cosas? ¿Por qué deja que los niños se enfermen? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Buscan excusas, buscan teorías, buscan creencias equivocadas
que usa el enemigo para apartar a la gente de Dios. Lo siguiente es poder desligar nuestra alma de otras personas, es decir, cuando nosotros nos involucramos sexualmente con personas antes de casarnos, como les explicaba antes, nos unimos con esas personas y es muy difícil desligarnos espiritualmente de aquellas personas y el haberse involucrado con aquellas trae muchos demonios, atrae muchas enfermedades. Lo último que debemos hacer es echar fuera los demonios. Eh, si tienen tiempo, quiero que ustedes revisen Marcos 5 del 1 al 20. Y es la historia en que Jesús le saca un demonio a un joven y primero le dijo que salga del cuerpo de ese joven, de ese muchacho. Y no quería. Entonces Jesús le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Y el demonio le rogaba a Jesucristo que no lo atormentara y que lo echara de ahí, que no lo echara al abismo sin fondo, como dice en otra parte, sino que los echara a un campo donde habían cerdos. Y cuando Jesús liberó al joven, todos estos demonios se fueron hacia los cerdos, que eran casi 2000. Imagínense cuántos demonios se pueden juntar en una persona. Y la gente estaba asombrada por lo que había pasado y el joven ya no tenía nada. Entonces, aquí podemos ver y refutar con la palabra del Señor cómo ellos hacen fortalezas en nuestro cuerpo y a veces se manifiestan y a veces nos hacen daño, nos hacen hacernos daños a nosotros mismos. Esta es la primera parte en que nosotros tenemos que acudir a la liberación. Pero también no quedarnos solamente ahí, porque hay muchos cristianos que cuando están floreciendo en la iglesia vuelven a caer, incluso pastores, diáconos, hermanos. Y porque a veces pasa esto, que nosotros echamos un demonio porque el Señor nos da autoridad. Dice que en su nombre podemos echar fuera demonios y enfermedades. Pero ¿qué pasa? Que a veces los echamos, pero no les decimos que se vayan de aquí, que les prohibimos volver. Porque así, por ejemplo, nosotros los echamos y es como si quedaran en el patio y después a las semanas vuelven y volvemos a cometer el mismo pecado, abrimos las mismas puertas y vuelve o regresa el mismo demonio. Y con respecto a esto, dice la palabra del Señor en Mateo 13, 20, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo recibieron con alegría. El versículo 21 dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer la palabra de Dios y caen. Es decir, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los momentos difíciles, incluso cuando tenemos que declarar que somos hijos de Dios, eh, las personas caen, es decir, dudan o se avergüenzan o tienen miedo. Y es ahí cuando vienen, porque dejamos una puerta abierta, perdón, y, y vuelven los demonios y se aprovechan. El enemigo sabe cuando nosotros estamos débiles. Esto se puede ver cuando decimos que hemos perdonado, pero no es así, solamente perdonamos lo del presente y quizás hay raíces más profundas y lo que pasa es que vuelve a aparecer cuando nosotros, por ejemplo, alegamos con nuestra familia o nuestros padres o nuestros hermanos y perdonamos los pecados o las ofensas que hayan hecho en el presente y después, al tiempo después, volvemos a estar alegando y nos damos cuenta que la reacción emocional es la misma, perdón. Entonces,
quiere decir que realmente no hemos entendido el significado completo del perdón. Porque si pudiéramos hacerlo de verdad, podríamos amar a nuestro prójimo. Y debemos preguntarnos por qué todavía está ahí y buscar cuál es la fortaleza emocional. Ahora quiero darle los tips para que ustedes identifiquen cuáles son o sea, que identifiquen si tienen fortalezas emocionales demoníacas. El primer signo o síntoma es el no poder dejar un pecado. Es decir, nosotros, por ejemplo, cometemos un pecado, mentimos y le decimos al Señor que nos perdone. Y claro, pasa un tiempo, después 1, 2, 3 semanas, y estamos mintiendo de nuevo. Y volvemos al mismo hoyo del que queríamos salir. Otro signo es que estamos viviendo bajo el alero de alguien o de una persona que no nos deja cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Es decir, por ejemplo, eh, se me viene a la mente el caso de las dueñas de casa. Creen que están ahí porque todavía existe mucho machismo en los hombres para cocinar, para lavar solamente. Pero ¿qué pasa? Que por temor a que las cosas no funcionen, a que el marido se enoje o le diga algo, ellos se quedan ahí y no cumplen el gran propósito. Yo sé que Dios tiene un gran propósito para ti y no lo vas a cumplir hasta que te libres de esas cosas, hasta que enfrentes con Jesucristo ese problema, esa situación. Otro signo es estar atado a un pecado, que oren por ti y que ese pecado siga ahí. No podemos ser tan cómodos ni flojos y esperar que ese pecado desaparezca porque oran por mí, sino que también tenemos que poner de nuestra parte, orar nosotros referente a ese pecado y pedirle a Dios que corte ese pecado y corte cadenas emocionales que están produciendo pecado en nuestras vidas. Y lo otro es la oposición a la liberación, es decir, cuando están orando por nosotros y existe resistencia de parte de los demonios para no ser liberados, para no ser expulsados de nuestro cuerpo. Y hay dos tipos de manifestaciones. Está la manifestación agresiva, que yo no sé si han visto la película del exorcista cuando tratan de sacar un demonio de una niña y cambia de voz y gira la cabeza. Ya no es tan, en la realidad, no es tan, se puede decir, fiel a la película, pero sí hay agresividad, hay oposición, es decir, yo no quiero estar aquí o te odio o ándate de aquí. Eso pasa en la vida real. Hay oposición de parte de los demonios que están dentro de nosotros. Y también está la otra parte, que es la manifestación pasiva. Cuando nosotros decimos, eh, cuando empezamos a escuchar la oración o la exhortación de parte de otros hermanos, o la predicación del pastor, esta palabra, decimos nosotros, esta palabra no es para mí, no necesito estar aquí, o empezamos a mirar el pecado en otras personas primero, como dice el Señor en una parte, nosotros queremos sacar la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en nuestros propios ojos. No, no podemos ser como los fariseos, es decir, no solamente los endemoniados visiblemente necesitan liberación, sino también nosotros que vamos dejando puertas abiertas y entradas para los demonios para que hagan palacio, como dice la palabra del Señor, en nosotros y se aprovechen y crean que son dueños de nosotros. Nosotros debemos seguir trabajando en nuestras fortalezas junto a Dios y al Espíritu Santo. Y referente a eso, Pablo dice en su palabra en 2 Corintios 10 del 3 al 5, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo
obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí en este texto me gusta mucho porque podemos identificar el espacio en que se genera toda esta guerra espiritual. Es decir, primero Pablo dice que no somos igual que todas las personas, somos hijos de Dios y tenemos las armas del Señor para poder enfrentar estas cosas. Y el campo de batalla que aquí se nombra es la mente. La mente es a través de donde nosotros batallamos para que el enemigo no nos confunda. ¿Y, y cuáles son las confusiones que el enemigo pone en nuestra mente? Son las creencias equivocadas. Las creencias en las cuales decimos, Dios es malo, ¿por qué permite esto? Es que la vida me enseñó a creer así, es que la vida me enseñó a tratar mal a las personas o me enseñó a dejarlas de lado para que no me hagan daño. Esas creencias equivocadas son las que el enemigo va poniendo en tu mente para que dejes puertas abiertas y crean que ellos tienen poder sobre ti. Y las municiones que usa el enemigo, el diablo, en este caso son los argumentos y las teorías. La teoría de cómo se creó el mundo, los razonamientos médicos, la arrogancia de decir es que la medicina dice esto, cuando sabemos que Dios es un Dios que puede hacer cosas imposibles. Y cuando Él habla, la medicina y la ciencia hacen caso. Entonces, todas estas cosas van contra la verdad de Dios. El propósito de hacer guerra espiritual es saber con quién estamos de acuerdo. Es saber si estamos con Cristo, si estamos dando paso a Cristo para que haga su obra en nosotros, o estamos con el enemigo, creyéndole sus mentiras, es decir, cuando trae enfermedades a nuestro cuerpo y nosotros decimos, eh, Señor, o rezamos a santos o falsos ídolos y le decimos si me sano de esto, voy a hacer esto o voy a hacer de tal forma. Eso lo podemos identificar en nuestras propias declaraciones. Es decir, cuando nosotros escuchamos lo que decimos, porque por la boca somos, dice la palabra, que podemos ser de vida o de muerte con lo que decimos. Y depende de lo que decimos, vamos a saber con quién estamos de acuerdo. Si le estamos dando importancia más a las enfermedades o a nuestro Señor que tiene poder sobre las enfermedades. Porque dice la palabra que Dios le dio nombre sobre todo nombre, sobre las naciones, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas. El nombre de Jesucristo es más importante, tiene más poder. Y Dios en su palabra nos cuenta cómo derribó algunas fortalezas de diferentes maneras. Y me gustaría mencionarlas rápidamente para que ustedes vean que las cosas de Dios no son lógicas como piensan las personas que tienen teorías o razonamientos médicos y tienen la arrogancia de decir que esto no va a funcionar o Dios no existe porque no lo vemos. Entonces, Dios hace cosas milagrosas y también ilógicas. Por ejemplo, tenemos la historia de la fortaleza de Jericó, donde Israel había llegado, perdón, a la tierra prometida y llegó a Jericó, donde ellos iban a vivir. Entonces Dios le dijo que le iba a entregar la ciudad. Pero ¿qué les ordenó él? Les dijo que marcharan durante 6 días en silencio alrededor de la ciudad. Y en el séptimo día ellos iban a tocar las trompetas de guerra y a dar un grito fuerte. Y cuando ellos hicieron fielmente lo que el Señor les dijo que hicieran, las murallas, las grandes murallas de Jericó, se derrumbaron, se cayeron
y la ciudad fue suya. Imagínense qué lógica tiene eso para nosotros o para las personas que creen en la medicina y en la ciencia. También está la historia de la fortaleza de Jaí, donde el primer propósito del pueblo de Dios era sacar el pecado del campamento. Y después Dios le dio una estrategia que confundió al enemigo. Y para que entiendan también esto de la confusión, como el Señor, como Dios Padre, utiliza estas estrategias para confundir al enemigo, quiero que también vean la historia de Gedeón. Gedeón, cuando conquistó a los madianitas, al ejército de los madianitas y a los amalecitas, un ejército de miles y miles de soldados. Y Gedeón los conquistó solamente con cuántas personas creen ustedes que conquistó a ese ejército de miles de soldados, de miles y miles de soldados, con 300 personas. ¿Y cuáles eran las armas que el Señor les dio? Les dijo que llevaran cántaros y antorchas cuando estaba oscuro, oscuro. ¿Y qué pasó? Llevaban las antorchas dentro de los cántaros. Y cuando llegó el momento, el Señor le dijo que quebraran los cántaros, que eran como jarrones. Aparecieron las antorchas y eran tantas que el ejército contrario enemigo se confundió y les dio tanto miedo que al final se empezaron a matar entre ellos mismos. Imagínense si pasara eso hoy en día. El Señor usa cosas increíbles y maravillosas. Eh, no son armas naturales como nosotros esperaríamos, son cosas que son fuera de lo común. Entonces, lo mismo sucedió con la guerra de Josafat, donde en la palabra dice en Éxodo, perdón, en la palabra dice en segunda de Crónicas 20:23 que los enemigos se atacaban unos a otros después de que el pueblo ayunó y se arrepintió de sus pecados y, y los enemigos empezaron a confundir y atacar unos a otros. Al final Israel no tenía que hacer nada, solamente ser obedientes a lo que el Señor les decía. Y la última fortaleza que me gustaría mencionar, que está en Primera de Crónicas 11:5, que es la fortaleza de Jebús, donde David quería eh, poder ingresar y tomar la fortaleza de Sión. ¿Y qué pasó? Que los de la fortaleza de Jebús se burlaban y se mofaban de David y le decían que jamás entraría a la fortaleza de Sión, que ahora se llama ciudad de David porque él logró entrar por la misericordia de Dios. Y la última fortaleza, que es la más importante que me gustaría poder compartirles, es la fortaleza de nuestro propio Dios. Y referente a esto me gustaría compartirles para ir finalizando ya un himno que creó Martín Lutero en torno al Salmo 46, que el himno se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro castillo fuerte. Está en torno a lo que dice el Salmo 46. Y dice, escuchen su palabra porque esto es tan grandioso y una verdad tan potente que en esto podemos confiar. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumban en el mar. Quiero que ustedes imaginen también lo que estamos viviendo actualmente y que esto es casi referente a eso, cuando vienen las dificultades, cuando vienen terremotos, cuando las montañas se derrumban. Dice
que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, al lugar sagrado del Altísimo. Imaginen, ustedes por favor, les pido que imaginen eh, que el Señor es el que vive en la ciudad, en tu corazón, y que no pueden ser destruidos, dice su palabra, dice, en cuanto despunte el día, porque Dios los protegerá. Las naciones a nuestro alrededor. No sé si esto les suena familiar. Dice, las naciones a nuestro alrededor se encuentran en un caos y los reinos se desmoronan. En ese momento la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor, gloriosas del Señor. Miren cómo traen destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras. El Señor dice que quiebra el arco, rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy el Señor, Dios. Toda nación me honrará. Esto es maravilloso. Seré honrado en el mundo entero. Y el Señor de los ejércitos celestiales estará o está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Quiero que mediten en este himno y quiero que también lo contrasten con el caso de lo que estamos viviendo hoy en día y que el Señor nos promete que va a estar y está entre nosotros. Todo depende de Él, nos protegerá. A su tiempo, Él va a frenar todas las cosas. Quizás Él no envió toda esta pandemia, pero sí lo utiliza para bendición. ¿Por qué digo bendición? Porque es una oportunidad para que las personas que no creen en Él puedan acudir a Él, puedan confiar en Él, puedan acudir para oportuno socorro, como dice su palabra, para que le pidan que lo sane, porque Él es nuestra fortaleza. Esto fue el mensaje de hoy y me gustaría que ustedes se queden con este último himno y muchas bendiciones para todos ustedes, hermanos, y confíen en el Señor que cuando vienen las dificultades, Él está ahí. Cuando vienen las enfermedades, cuando viene la vergüenza, cuando viene el temor de hablar, por ejemplo, ante las personas, ante los hermanos, cuando nos desesperamos, se lo digo porque por experiencia propia, porque también me tocó vivir eso, Él está ahí. A veces nuestra fe se debilita porque como decía el mensaje, las creencias equivocadas confunden nuestra mente. El enemigo trata de hacer eso para que tú no creas en Dios y en lo que puede hacer. Pero Él es el Dios de los ejércitos. Puede hacer cosas increíbles. Muchas bendiciones, hermanos, y espero que estén siempre en el Señor y oren para que todo esto esté en sus manos. Adiós.